Feliz sábado para todos. El Señor les bendiga. Esperamos hoy pasar una noche maravillosa de estudio de la palabra de Dios y esperamos hoy compartir las buenas nuevas del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aprovecho la oportunidad para saludar a todos aquellos que nos están sintonizando desde diferentes lugares. Quizá vía internet nos están sintonizando a través de las redes sociales. Saludos y bendiciones en muchos países. Sé que nos está viendo gente de Perú, de Argentina, también de Venezuela. También hemos visto que personas desde Estados Unidos nos escriben, desde México, Canadá, Europa también, España. Saludamos a todos y esperamos que el Señor les esté bendiciendo en gran manera. Igual aprovecho y saludo aquí en Bolivia a todos los televidentes de Herrera de Venir, también que nos escuchan a través de la radio y que tienen la oportunidad de estar con nosotros. El Señor les bendiga. Hoy vamos a tener un tema bien interesante. Así que para este servidor y para todo el equipo es un placer acompañarles. El título de hoy es La Pasión de Cristo. Ese es el título que vamos a compartir hoy y es un tema de antemano revelador, inspirador y que nos va a ayudar a mirar a Cristo desde un punto de vista aún mucho más grande de lo que es. Así que ahí donde están voy a pedir que inclinen su rostro. Yo voy a orar, voy a colocarme de rodillas y voy a tener una palabra de oración. Vamos a orar. Oremos. Eterno Padre que estás en el cielo, gracias te damos porque hoy al ocultarse el sol comenzó un día especial. Un día que conmemora que somos criaturas tuyas, creados de tus manos, Señor, que tú nos hiciste. Por lo tanto, tú te preocupas por nosotros. Por esa razón, en esta hora rogamos tu Espíritu, que esté en medio de nosotros y nos pueda enseñar y a través de tu palabra podamos mirar claro el camino a seguir para ser totalmente libres en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Te ruego por todos los que nos miran y por los que vienen en camino y los que están aquí presentes, para que tu palabra sea palabra de victoria esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, el tema de hoy es un tema sumamente interesante. De antemano vamos a estar compartiendo una temática que tiene que ver con algunos principios bíblicos que han sido seriamente violados, olvidados, distorsionados. Saben que hace aproximadamente un año atrás, en la ciudad donde yo vivo, una de las compañeras que trabajan conmigo en la radio tuvo una tragedia a nivel familiar. Su tía, que estaba de visita en la ciudad, se enfermó repentinamente, muy grave. Y la hija de esta tía vino desde muy lejos para atender a su mamá. Recuerden que estoy hablando de una amiga de trabajo. Su prima vino a atender a su madre. Y cuando llegó ella, comenzó a dolerle la cabeza y también entró en gravedad tanto la tía de mi amiga como la hija que había venido a atender a su madre. Y en la noche ambas murieron el mismo día. Yo me enteré bien tarde y en la mañana me dijeron que se estaban haciendo los actos velatorios. Y para apoyar a la hermana que trabaja conmigo, yo fui a la funeraria, donde se hacían los actos velatorios, y resulta que la familia de esta tía de mi amiga, de mi hermana que trabaja conmigo, todos son católicos, inclusive hay sacerdotes católicos. Y ellos estaban realizando una misa en honor o en recordatorio, o de manera para recordar, podemos decir, y para dar de alguna manera esperanza. A mí me llamó la atención que en la misa el sacerdote inició diciendo que
estas dos almas que estaban allí estaban en el cielo. Al rato el sacerdote oró porque pasarían por un lugar llamado el purgatorio, pero acababa de decir que estaba en el cielo. Un rato después dijo que oraba para que sus almas no fueran al infierno. Entonces yo miraba la situación, cielo, purgatorio, infierno, y yo miraba la cara de la gente y yo decía, ¿y dónde está por fin estas dos mujeres que murieron acá? ¿Dónde están? Para completar el cuadro confuso, repentinamente el sacerdote también dijo que cuando Cristo vendría, ellas resucitarían. Hermano, ya yo no sabía qué creer. Realmente bien confusa la explicación que estaba pasando allí. Yo nunca había estado en una actividad como esta y yo me preguntaba, ¿qué está pasando aquí? O sea, ¿cómo podemos nosotros entender esto? Una interesante pregunta. Ahora bien, denme un segundo para contarles algo que me llama la atención. ¿Saben que la Iglesia Católica Apostólica Romana en su credo dice que fue concebido por su obra y gracia del Espíritu Santo? Nació de Santa María Virgen, eso podría ser un tema completo. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado y muerto y sepultado. Y noten ahora, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. Les hago una pregunta. Según ese credo, ¿a dónde fue Jesús luego de morir? ¿A dónde? A los infiernos. Así dice allí, fue a los infiernos. ¿Sabe qué? Me llama la atención, hermanos queridos que están presentes, que entre las creencias del catolicismo está la creencia de que si tú mueres tienes que pasar por el purgatorio para purgar tus pecados, donde la iglesia tiene un gran protagonismo. Si tú logras purgar, te vas al cielo, o si no, tú te vas al infierno en tiempo presente. Inclusive hay un lugar que ellos llaman el limbo. Me llama la atención esta manera de mirar el fin de la persona luego que muere. En pocas palabras, inmortalidad. La persona no muere, la persona simplemente pasa a otro estado. ¿Sabe que la inmortalidad del alma es la doctrina que ampara el espiritismo también? Y es algo bien serio, porque el espiritismo moderno hoy día se ha infiltrado en todos lados, incluyendo en las iglesias también. Ahora bien, ¿de dónde, yo me pregunto, de dónde la Iglesia Católica Apostólica Romana enseña que Jesús al morir descendió al infierno? En 1 de Pedro capítulo 3 verso 18 dice la Escritura: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Hago una pregunta, ¿está hablando allí la Escritura claramente que Cristo murió por nuestros pecados? Sí, pero noten lo que dice Pedro ahora. Dice en el verso número 19 en adelante, atención, dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Qué dice? ¿Que predicó a quiénes? Los espíritus encarcelados. Entonces, la teología católica utiliza este pasaje para enseñar que luego de morir Cristo fue al infierno a predicar. Óyeme, eso es bien delicado, porque eso va totalmente en contra de todo lo que enseñan las Sagradas Escrituras. De hecho, usted puede notar que Elena G. de White dice, en un libro bien interesante llamado Conflicto de los Siglos, que recomendaré mucho, la teoría de las penas eternas es una de las falsas doctrinas que constituyen el vino de las abominaciones de Babilonia.
del cual ella da de beber a todas las naciones. Apocalipsis 14, 8, 17, 2. Es verdaderamente inexplicable, escuche bien esto, que los ministros de Cristo hayan aceptado esta herejía y la hayan proclamado desde el púlpito. Es inexplicable, hermano, que usted va a la mayoría de las iglesias católicas y protestantes y desde el púlpito se enseña que hay un infierno en tiempo presente, donde Dios está castigando desde los días de Caín a todo el que ha pecado y que se ha perdido. Dice ella, es inexplicable. Ahora, de antemano yo quisiera hacer algunas cosas. En primer lugar, quiero presentar qué dijo Pedro en ese pasaje donde Jesús supuestamente después de morir fue ¿a dónde? Al infierno. Quiero presentarlo en primer lugar. Primera de Pedro 3:19, mire esto, en el cual también fue y predicó a los espíritus, ¿qué dice? Ahora, ahí dice que predicó en el infierno. ¿Hay alguna palabra que diga infierno ahí? Entonces, ya estamos comenzando mal con la interpretación católica. Quiero decirle algo interesante. Los protestantes basan su teología del infierno también en este pasaje. Ambos grupos. Aquí dice que Jesús fue y predicó. Le hago una pregunta. ¿La predicación es para salvación, sí o no? Lógico. Así que ir al infierno a predicar, ¿para qué? Para decirle a la persona, oye, ¿te estás quemando? Sí. ¿Duele? Sí. Óyeme, y yo tengo un mensaje de salvación, pero ya tú no tienes ya. No tiene sentido. Ahora, ¿qué significa? En primer lugar, quiero decirle que la Iglesia Adventista y la Biblia tiene dos interpretaciones correctas de este pasaje. La primera se basa en el griego original y la segunda se basa en el contexto. Voy a ir a la primera, que es basada en el griego original y tiene que ver con la palabra predicó. La palabra predicó en el griego original es keruso, que significa proclamar, específicamente una verdad divina, proclamar o publicar. En pocas palabras, si nosotros miramos el pasaje diría que nuestro Señor Jesucristo, después de morir, proclamó. Oye, proclamar es diferente a predicar. Porque yo, por ejemplo, si estoy en una batalla y vencemos, yo llego y le digo a la gente en Bolivia, proclamo que hemos vencido en la batalla. Es diferente, usted está proclamando un resultado. Ahora bien, no solamente eso, también la palabra espíritu que usa el pasaje, usted lo puede mirar en el verso 19, proclamó a los espíritus. En el griego original habla de la palabra neuma, que también debe traducirse como ángel o demonio. En pocas palabras, si usted mira el pasaje bajo la lupa del griego original, está diciendo, en el cual también proclamó a los ángeles o demonios encarcelados. Pregunto, ¿suena diferente así? Ya está sonando diferente el texto. Y de hecho, cuando usa la palabra encarcelado, fulake en griego, está hablando de una prisión. O sea que Jesús fue y predicó, proclamó sobre los ángeles o demonios que estaban en prisiones. Y yo pregunto, ¿y cómo se puede entonces entender esto? Ángeles o demonios que estaban en prisiones. Yo quiero contarles lo que pasó. Lucifer en el cielo acusó a Dios de ser un Dios sin amor. Acusó a Dios de ser un Dios intolerante. Acusó a Dios de que Dios destruiría a cualquiera que se levantara contra la ley y que lo haría de manera malvada. Y Dios dijo, eso no es verdad, Lucifer, estás mintiendo. Y por 4000 años Satanás iba y acusaba y decía que Dios era falso y que era malo. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, la careta de Satanás cayó al piso, la máscara. Y en ese momento Jesús proclamó al universo entero que Satanás era un engañador y que por lógica
ahora había vencido sobre él. ¿Está entendiendo lo que estoy diciendo? Interesante, luego de morir. Por eso el apóstol Pablo, mire cómo lo miró Pablo teológicamente, miró algo muy similar a lo que miró Pedro. Colosenses 2:15, y despojando a los principados y a las potestades. ¿Quiénes son los principados y las potestades? Satanás y sus ángeles, que dice los despojó. ¿De qué los despojó? De la mentira que tenían, mis hermanos. Los despojó y los exhibió públicamente. Yo pregunto, ¿en la tierra la gente miró a Satanás? Mira, por fin, este es el diablo. No. ¿A quién Jesús exhibió públicamente al diablo y a las potestades? Al universo. Y luego la iglesia fue que vino a entenderlo, porque la iglesia se chasqueó, esperaba un redentor que viniera con espada y no que diera su vida. Y dice Pablo, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Sabe que Apocalipsis confirma lo que estoy diciendo? Juan tenía la misma teología, no hay variación. Dice, entonces oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera a la tierra el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Le hago una pregunta, ¿qué acto logró que Satanás fuese expulsado del cielo? Claramente lo dice, ahora ha venido la salvación, la muerte de Jesús. Exhibió públicamente a Satanás. Mire cómo lo dice El deseado de toda la gente, página 709, otro libro que recomiendo muchísimo. Había habido una expulsión anterior cuando Lucifer cayó de su encumbrada posición. ¿Recuerda usted que primeramente fue expulsado por la tremenda rebelión que se armó en el cielo? Luego dice, ahora su obra sería más restringida por la forma en que trató al Hijo de Dios, se desmascaró el verdadero carácter de Satanás. De ahí en adelante no podría ya acechar a los ángeles mientras salían de los atrios celestiales, ni acusar ante ellos a los hermanos de Cristo. Hago una pregunta. ¿Dice el pasaje de Pedro que Jesús fue al infierno a predicar? Segunda interpretación. La segunda interpretación también es correcta. Y usted dirá, pero hermano, ¿las dos son correctas? Ambas están en armonía con los principios bíblicos. En manos de cada estudiante queda cuál usar. A mí me gusta muchísimo la segunda, igual como me gusta la primera. Y mire cómo la segunda ahora tiene un contexto. Primera de Pedro 3:19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Pero ahora no podemos agarrar la pincita. A mucha gente hoy día, la teología moderna, saca una pinza y agarra el texto y lo saca del contexto. Eso no es una forma correcta de estudiar la Biblia. Hay que mirar el contexto. Y dice, predicó a los espíritus encarcelados, los que ¿cuándo? En otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios, en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas. Ahora, déjeme explicarle algo. El contexto dice que Jesús, en los días de Noé, fue y predicó a los espíritus encarcelados. Así dice el contexto. Y usted dirá, hermano Oliver, ¿y quiénes son los espíritus encarcelados a quienes le predicó Jesús en los días de Noé? Yo quiero que miren, hermano, mire. Mucha gente hoy día juega con el espiritismo. Hay gente jugando con la pornografía, con cualquier clase de pecado, sin saber que el diablo no es para jugar. Usted está tratando con un ser malo, poderoso y que sabe destruir. Y que no libera a nadie. La única manera de ser libres es a través de Jesús, quien lo limita. Y mire este pasaje de Isaías 14:16. Se inclinarán hacia ti los que te ven, te contemplarán diciendo, este es aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades y que a sus presos, que dice, nunca
les abrió, ¿qué cosa? La cárcel. Ese es el diablo. ¿Cuánta gente nos llama a nuestra radio, al canal Red Devenir? Hermano, estoy preso en la droga, en el alcohol. No hallo cómo salir, porque el diablo no suelta la llave de la cárcel. Solamente se le puede quitar y tiene que ser alguien superior a él, nuestro Señor Jesucristo. Así que en los días de Noé, Jesucristo tenía que venir a limitar el poder del diablo. ¿Y cómo lo haría? Yo voy a confirmar lo que estoy diciendo en Juan 8, verso 31. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente, ¿qué dice? Mis discípulos, y conoceréis la verdad. ¿Y qué hará la verdad? ¿Os hará libres? Yo pregunto, si la verdad nos hace libres, es porque estamos ¿cómo? Sin la verdad, encarcelados. Y luego añade, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, ¿qué es del pecado? Esclavo. Ahora, yo le hago una pregunta. ¿Cómo hizo Jesús? Si primera de Pedro 3:19 dice que fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo esperaban, mientras la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé. ¿Cómo hizo Jesús para predicarle a los pecadores que vivían en ese tiempo? Quiero decirle que Cristo dijo que los días finales de la tierra serían como los días de Noé, son como nuestros días. Aquí en Bolivia el pecado sobreabunda, mis hermanos. La homosexualidad sobreabunda, la idolatría sobreabunda. Y de la misma manera como Jesús fue a los días de Noé y predicó, lo está haciendo hoy. ¿Cómo? Dejen que Pedro lo diga. Dejamos que Pedro sea su propio intérprete. Primera de Pedro 1:10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron de esta salvación. Conocían la Escritura, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba que el Espíritu de Cristo que estaba ¿qué? En ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían después. Yo pregunto, ¿cómo predicó Jesús en los días de Noé? Usando a Noé. Porque los profetas recibían el poder de Dios y cuando levantaban su voz era la voz de Cristo llamándolos a salir del pecado, mis hermanos. Así que el pasaje en ningún momento dice que Jesús fue al infierno. Dice este libro interesante, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Cristo estaba empeñado en esa guerra en los días de Noé. Fue su voz la que habló a los habitantes del mundo antiguo en mensajes de amonestación, reproche e invitación. Dio a las gentes tiempo de gracia de 120 años en los cuales podrían haberse arrepentido, pero eligieron los engaños de Satanás y perecieron en las aguas del diluvio. Hago una pregunta. ¿Se parecen nuestros días a los días del diluvio? Sí. Vuelvo y pregunto, ¿dice la Escritura en 1 de Pedro 3:19 que Jesús fue al infierno a predicar? No. Y entonces vuelvo a la pregunta, ¿de dónde sale esta información? ¿Sabe que según la mayoría de las religiones, el infierno del latín inferum, inferus, inferior o subterráneo, es el lugar donde después de la muerte son torturadas eternamente las almas de los pecadores? Óyeme, usted no lo sabe, quizá no lo percibe, pero solo nombrar el infierno presenta a un Dios, con todo el respeto que se merece. Nuestro Dios no es ese, a un Dios miserable, que se goza en el sufrimiento, que tiene a la gente quemándose y que Él está atento a eso. Y la mayoría de las religiones lo creen. ¿Sabe por qué? Porque en la mayoría de las religiones hay un detalle. El espiritismo reina, creen en la inmortalidad del alma. Voy a poner un ejemplo.
Voy a comenzar, por ejemplo, con Juan Pablo II. Note lo que dijo Juan Pablo II. El infierno indica más que un lugar, la situación en la que llega a encontrarse quien libremente y definitivamente se aleja de Dios, fuente de vida y alegría. Juan Pablo II. De hecho, la Iglesia Católica vendía las indulgencias para que la gente no fuera a dar en el infierno, sino que pasara al purgatorio. El doctor Bates ha explicado sobre esto. Pero creen en esto. Lo han usado como un medio para atemorizar a las gentes, para hablar de un lugar de tormento terrible. Ahora bien, no solamente los católicos lo creen, el protestantismo lo cree. Dice, en el protestantismo, el infierno es presentado como un lugar de castigo y separación eterna de la presencia y de la gloria de Dios. Creen lo mismo, mis hermanos. Tanto el catolicismo como el protestantismo, que representan más de 1.300 millones de personas en el mundo, creen que hay un lugar llamado el infierno en tiempo presente, donde hay gente ardiendo. Ligado totalmente al espiritismo. Ahora bien, ¿sabe que el Corán cree lo mismo? ¿Sorpresa? No debería. Leemos acerca del infierno en el Corán, de los que son destinados allí. Tiene 7 puertas y cada una tendrá un grupo definido de ellos. Dice en el Corán y en algunos escritos que dan sopas amargas ahí. También creen en lo mismo. ¿Y qué podemos decir de otras religiones? Una representación del infierno budista en el marco del budismo. Naraka es el vocablo sánscrito correspondiente al inframundo. Literalmente significa humano del ser humano, siendo Nara, ser humano, y varón. Según el budismo, hinduismo, sijismo y jainismo, Naraka es un sitio de tormento, el infierno. O sea que tenemos más de 1.300 millones de cristianos creen en el infierno y más de 3.500 millones también creen en el infierno, porque representan estas dos grandes religiones. ¡Qué interesante! Aparentemente el mundo está enfilado bajo una misma doctrina. Ahora, yo espero que esté bien sentado. ¿Sabe que la palabra infierno no aparece en la Biblia? Te dirá, ¿cómo así, hermano Oliver? Sorprendentemente no está. ¿Y entonces de dónde sale? ¿Sabe que esta palabra es una palabra que viene del latín? Y que esta palabra se define como un lugar, escúchame bien, de tormento, donde la gente eternamente está siendo castigada y pasada del fuego al otro fuego, donde Satanás es el líder. Por eso no aparece en la Biblia, porque tal teología no existe. Cuando usted lee en su Biblia y sale la palabra infierno, escúcheme bien, 54 veces en la Biblia aparece sustituyendo una palabra original. En vez de colocar la palabra original, colocaron infierno. Y sabe que cuando usted lee infierno, usted lee la teología católica, que es la teología que aceptan los protestantes hoy día y que es la teología que vienen arrastrando los árabes, los budistas, los hinduistas. Es la misma enseñanza, porque es pagana, mis hermanos. Otra cosa interesante, 31 veces en el Antiguo Testamento sustituye sepulcro, Sheol en hebreo. Yo pregunto, ¿por qué no dice Sheol? Porque cuando usted lee infierno, ¿qué le viene a la mente? Al diablo agarrando y pasando de un lado a la gente, ¿sí o no? Ahí de rojo, con un tridente, atrás con su rabo, enganchando a la gente y pasándolo de un lado para el otro. Usted que es de Bolivia, paila número 7. Y usted venezolano, vaya para la paila 666.
Escúcheme bien, 10 veces como traducción de Hades en el Nuevo Testamento, en vez de decir sepulcro en griego, Hades, dice infierno. Hermano, el sepulcro es donde entierran a la gente, es el cementerio. El infierno es un lugar que se ha inventado prácticamente todas las religiones paganas y que el cristianismo ha incorporado. No solamente eso, 12 veces aparece como Gehenna, el lugar para quemar. Yo hago una pregunta, ¿aquí en Santa Cruz hay un lugar donde queman la basura? ¿Hay un quemadero de basura en Santa Cruz? Donde yo vivo está cerca y se puede ver el humo. En Israel también, en Jerusalén estaba el Gehenna, quemaban la basura. Y Jesús comparaba ese lugar con el momento del juicio final. Y entonces en vez de ponerle Gehenna, que es el lugar donde se quema la basura, ponían infierno. ¿No es lo mismo? Una vez como Tártaros, lugar oscuro. Hermano, lugar oscuro es un lugar oscuro. Si yo apago estas luces, ¿cómo quedamos? En el infierno, dice el hermano, lógico. Porque, pregunto, ¿apago las luces y estamos en el infierno? No. Óyeme, entonces, ¿qué estamos hablando acá? Voy a poner un ejemplo de donde se usa la palabra mal usada, infierno, para que usted lo note en la práctica. Mire lo que dice, segunda de Pedro 2:4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos, dice, aquí se sustituye la palabra griega, tártaros, y se coloca al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. ¿Sabe cómo debería decir? Debería decir, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos a un lugar oscuro, los entregó a prisiones de oscuridad. Así debería decir. Es muy diferente infierno, porque lo lleva usted a la teología católica, protestante y a las enseñanzas paganas. Otra palabra sustituida, Mateo 5:29. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al Gehenna, que es un lugar donde se quemaba. Cristo lo usó como comparación, pero sustituyeron la palabra y colocaron infierno. No entiendo, a menos que haya algo detrás. Ahora bien, es incalculable, dice Elena G. de White en El conflicto de los siglos, para el espíritu humano el daño que ha producido la herejía de los tormentos eternos. La religión de la Biblia, llena de amor, de bondad y que abunda en compasión, resulta empañada por la superstición y revestida de terror. Hermano, el mensaje de salvación se empaña, se oscurece cuando usted habla de un Dios que se goza en el castigo. Y sigue diciendo ella, cuando consideramos con cuán falsos colores Satanás pintó el carácter de Dios, podemos admirarnos de que se tema y hasta se aborrezca a nuestro Creador misericordioso. Las ideas espantosas que respecto de Dios han sido propagadas por el mundo desde el púlpito han hecho miles y hasta millones de escépticos e incrédulos. Ese es el resultado de esta teología. Porque cuando se le presenta a usted un Dios de esta magnitud, usted no quiere saber de Él. En absoluto. Yo recuerdo la historia del niño. La madre, el niño se portaba mal. El niño era problemático, tenía problemas de carácter y la madre hizo un pastel, pero la madre sabía que el niño se comía las galletitas que ponía sobre el pastel. Y le dijo, mira, yo voy a salir y tengo contadas las galletas, hay 7 galletas. Si yo vuelvo y no están las 7 galletas, vas a irte al infierno. Pero mami, vas a ir al infierno, Dios te va a castigar en el infierno. La madre salió. Imaginen, dejaron a un león cuidando carne. Y el niñito pasaba y veía el pastel. Y pasaba y veía el pastel. Y si yo agarro media galleta no se va a dar cuenta. Voy a agarrar la que está más atrás. Y agarró y probó la media galleta, loco. Probó el fruto prohibido, mi hermano. Cuando llegó la madre, no había galletas sobre el pastel.
Y la madre agarró al niño y le dijo: Dios te va a castigar, te va a mandar al infierno. Y lo castigó y lo mandó a su cuarto. Esa noche, repentinamente una tormenta terrible sacudió la ciudad, terrible, llovía, tronaba, una cosa terrible. Y la madre dijo: voy a ver al niño, no vaya a ser que esté asustado por la tormenta. Y la tormenta rugía, y cuando abrió la puerta, el niño estaba pegado a la ventana y decía: tanto alboroto por unas galletas. Ese es el carácter que se nos ha mostrado de Dios, preparado a castigar con dureza. Ese no es el Dios que yo conozco, mis hermanos. El Dios que yo conozco se llama Jehová salva. Amén. De hecho, cuando usted lee la Escritura, la transliteración del nombre de Jesús en Mateo 1:21 dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, que viene del hebreo, tiene que ver con Josué, Yeshua, que es la mezcla de dos cosas, un nombre y un verbo. Yeh, Jehová, Shua, salva, porque Él salvará a sus pueblos de sus pecados. Ese es el Dios que yo conozco, un Dios de amor, un Dios que no se complace en el castigo, se complace en el perdón. Ahora bien, ¿cuántos han oído que existe una segunda muerte? ¿Los han oído? Aquí en Bolivia se ha escuchado que existe una segunda muerte. Le pregunto a mis hermanos católicos: ¿sabía usted que la Biblia habla de una segunda muerte? Le pregunto a mis hermanos evangélicos: ¿cuántos sermones ha escuchado usted de la segunda muerte en su iglesia? ¿Hay una segunda muerte? Pregunto, si hay una segunda muerte, ¿es porque hay una primera? Lógico. Si yo digo: esta es mi primera hija, o si yo digo: esta es mi segunda hija, es porque tengo que tener una primera. Mire lo que dice la Escritura en Apocalipsis 2:11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño. ¿De qué cosa? De la segunda muerte. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. O sea que esto es algo bien delicado. Hay que vencer. Mire lo que dice Apocalipsis 20:6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Hago una pregunta. ¿Para morir hay que estar vivo o muerto? Yo lo veo como pensando mucho. Para uno morir tiene que estar ¿qué? Vivo. Ahora, si hay una primera resurrección en Apocalipsis 26, pregunto, ¿hay una segunda resurrección? ¿Sí o no? Lógico, si yo digo: esta es mi primera hija, es porque tengo ¿cuántas? Mínimo 2. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. ¿Sabe lo que está diciendo este pasaje? Que la segunda muerte está asociada a la segunda resurrección. Lógico, porque en la primera los que resuciten no pasarán por ella. Y es lógico, para morir tienen que resucitar. Ahora bien, Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos. Yo le doy gracias al Señor porque en Bolivia no hay ninguno de estos. ¿Por qué usted se ríe? ¿Estamos nosotros en esa lista? Porque nos gusta. Ni abominables, ni incrédulos, ni fornicarios, ni hechiceros, los idólatras, mentirosos, todos tendrán parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es, ¿qué dice? Pregunto, ¿hay una segunda muerte, sí o no? Ahora bien, ¿cómo será? ¿Cuántos quisieran saber cómo será? ¿Y para qué quiere saberlo? Yo ni quiero saber de eso, pero estoy forzado a presentarlo porque es parte de las advertencias que hay que traer a la tierra. Pero por mí yo no quisiera ni saberlo. Y ojalá que ninguno de nosotros, ni los que están mirando este sermón,
pasen por esa tormenta. ¿Cómo será? Mateo 22:13, Jesús hablando de ella dijo: entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir. ¿Sabe qué es llorar y crujir los dientes? Hace poco a mí me tocó llorar y crujir los dientes. Jugando, haciendo deporte, tuve una lesión acá y se me puso esto morado a negro. Se me desgarró el músculo y me mandaron a ir al fisiatra. Y el fisiatra me dijo: hijo, agárrese de la silla porque ahora usted va a saber qué es dar a luz un hijo. Y me agarró en vivo y me acomodó el músculo y le dio vuelta. Yo crujía los dientes y lloraba del dolor. Y le dije: mire, y para eso no hay anestesia. No, hijo. La muerte será sufrida. Y Jesús dice que serán echados afuera. ¿Sabe por qué? Porque los redimidos estarán dentro de la ciudad. Bendito sea su nombre. Yo espero que usted esté dentro de la ciudad, porque Jesús vino para que usted esté dentro. No vino para que usted esté fuera, mi hermano. Jesús no vino a condenar al mundo, lo vino a salvar. Bendito sea su nombre. Ahora bien, no solamente eso. Dice Lucas 12, ¿usted cree? ¿Sabe una de las patrañas horribles que enseña el infierno en términos paganos, católicos, protestantes? Que todo el mundo pague igual. O sea, que si yo me robé un pan y fulanito de tal, Adolfo Hitler, mató a 6 millones, yo voy a pagar lo mismo que Hitler. Ni en el mundo se ve eso. Cada quien paga por el error cometido, ¿sí o no? Si hay algún juez aquí puede decir correcto, si hay algún abogado correcto. Claro, en el mundo se paga para no pagar. Pero en el cielo no es así. Hermano, el infierno enseña que todos pagarán por igual. Eso es injusticia. Mire cómo lo dice Lucas 2 en una parábola. Jesús dijo: aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá ¿cuánto azote? Yo quiero que estén despiertos. ¿Cuánto azote? ¿Y quiénes son esos que saben la voluntad de su amo? ¿Sabe quiénes son? Los cristianos, que conocemos cuál es la voluntad de Dios. Sobre todo la iglesia adventista, que conoce cuál es la voluntad de Dios. Sobre todo aquellos que estudian la Biblia, cualquiera sea su denominación. Si usted vive en contra de los principios bíblicos y usted por alguna razón pierde su alma, recibirá mucho azote, porque mucho conocía y mucho se le demandará. ¿Está entendiendo lo que estoy diciendo? Y note lo que dice en verso 48: mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, será azotado ¿cuánto? Porque Dios no es injusto. Porque a todo aquel que se haya dado mucho, mucho se le demandará, y a aquel que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Quiero hacer una pregunta. ¿Cómo vamos hasta aquí, hermanos? ¿Cómo vamos hasta acá? Comencé con la enseñanza pagana del infierno, que luego pasó al catolicismo, luego pasó al protestantismo, y que enseña que Dios es cruel. Mostramos un pasaje teológico por el cual se agarran entre algunos, pero es uno de los más fuertes, y ahí no habla de infierno. Mostramos que la palabra infierno no está en la Biblia, está prácticamente sustituyendo otras palabras. Mostramos que se ha enseñado una teología terrible en cuanto al carácter de Dios. Y ahora estamos mostrando que hay una segunda muerte y que esta representa el castigo por el pecado del hombre. Y fíjese como dice Apocalipsis capítulo 20:12: vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. ¿Según qué? Pregunto, ¿Dios pesa las obras? Sí. No es que tú vas a pagar igual que el otro. No. Eso es lo que enseña el infierno pagano. Un Dios cruel, porque para ellos los dioses gozaban de la injusticia, gozaban del dolor. Y sigue diciendo Juan en Apocalipsis: y la muerte y el sepulcro, en griego Hades, fueron lanzados al lago de fuego. Yo pregunto, ¿esto está en presente, pasado o futuro? En ese momento Juan está hablando de algo que ocurrirá en el futuro. No ha ocurrido todavía porque es después de los 1000 años.
Y dice que fueron lanzados al lago de fuego. Y note, esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Por la O, por la O, por la O, por la O, por la O. Y yo a un lado así sudado. Por la O, Oliver. ¿Cuál es su apellido? Coronado. Busque bien, por favor. Coronado. Aquí está. Usted no tiene problema. Pase para allá. El que no esté en ese libro será lanzado ahí ese lugar. Porque en ese libro Jesús escribe con su sangre a todo aquel que se salva. Bendito sea su nombre. La sierva del Señor, Elena de White, recomiendo muchísimo este libro, escribe sobre el evento. Algunos son destruidos como en un momento, mientras otros sufren muchos días. Todos son castigados conforme a sus hechos, habiendo sido cargados sobre Satanás los pecados de los justos. Tiene éste que sufrir, no solo por su propia rebelión, sino también por todos los pecados que hizo cometer al pueblo de Dios. Su castigo debe ser mucho mayor que el de aquellos a quienes ha engañado. Voy a parar un momentico. Dios va a sacar la calculadora. Mira, Satanás, ¿sabes cuánta gente se salvó por obra de mi hijo? Tantos millones de millones. Yo te voy a poner sus pecados sobre ti porque tú eres el culpable. Aparte de tus pecados también. Y escúcheme bien. Y aparte es responsable por los que se pierden. Por eso la Escritura, cuando habla de su castigo, dice que su castigo son siglos de los siglos, pero no dice sin fin. Porque Satanás también será destruido según Ezequiel 28. Dios no se va a gozar en el sufrimiento de Satanás. Sigue diciendo la sierva del Señor: después de haber perecido todos los que cayeron por sus seducciones, el diablo tiene que seguir viviendo y sufriendo. Por eso es que está bravo. En las llamas purificadoras quedan por fin destruidos los impíos, raíz y rama. Satanás la raíz, sus secuaces las ramas. La penalidad completa de la ley ha sido aplicada, las exigencias de la justicia han sido satisfechas y el cielo y en la tierra al contemplarlo proclaman la justicia de Jehová. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Estamos claros? Quiero terminar con una pregunta importante. ¿La Biblia habla de infierno? En términos de infierno como lo mira el paganismo, el catolicismo y el protestantismo, no. Segunda pregunta. ¿La Biblia habla de una segunda muerte? Sí. Escúchame bien la pregunta. ¿Cuál muerte padeció Jesús? ¿La primera muerte o la segunda muerte? Vamos a mirarlo. Vamos a mirarlo. Mateo 26:39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Jesús viene saliendo de la Pascua, va al Getsemaní. Sus discípulos quedan dormidos allí a pocos metros, 3 de ellos, y Jesús se arrodilla en plena noche. Cerca del lugar viene una turba guiada por Judas, quien sabía dónde Jesús se reunía. Y Jesús allí clama y dice: Padre, si es posible, por favor, que yo no tome de esta copa. ¿Qué copa es esa? ¿Qué es lo que está pasando? En el deseado de todas las gentes, esta escritora amplía ese momento de una manera maravillosa. Miremosle contemplando el precio que ha de pagar por el alma humana. En su agonía se aferra al suelo frío como para evitársele alejado más de Dios. El frío rocío de la noche cae sobre su cuerpo postrado, pero él no le presta atención. De sus labios pálidos brota el amargo clamor: Padre mío, si es posible, pasa de mí este vaso. Pero aún entonces añade: empero no se haga como yo quiero, sino como tú. Caía el rocío frío.
Los discípulos dormían. Hermano, yo quiero explicarle algo importante. 2000 años antes había habido un juicio en la tierra. Había venido un diluvio que había destruido todo el planeta. 2000 años después, Dios se acercaba a la tierra para hacer juicio. Y tenía que haber alguien que se interpusiera entre Dios y el hombre, porque si no todos moriríamos por nuestros pecados. La tierra estaba en el momento preciso que las profecías anunciaban. Tiene que aparecer el Cordero, y el Cordero aparece. ¿Y sabe qué hace la iglesia? Duerme. Dormidos, no sabían delante de qué estaban en las profecías. Mientras Jesús luchaba solo. Era tan ido. Note que tiene Jesús en su mano, según la oración. ¿Qué tiene en su mano? Una copa. ¿Y quién le dio esa copa? Dejemos que Pedro lo diga. En Juan 18:10, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, eso ocurre después que Jesús termina de orar, llega a la turba y Pedro ve que llega la gente y saca su espada y hiere a Malco y dice: e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja, y el siervo se llamaba Malco. Y noten la respuesta de Jesús: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Guarda tu espada, Pedro. El evangelio no es a espadazos, no es persiguiendo a la gente y matándola. El evangelio es a través de Cristo la salvación viene. Jesús tomó la copa, mis hermanos. No me la van a quitar, porque si yo no la bebo, tú la tienes que beber por mí, Pedro, y por tus pecados, y pagar por ti. Tremendo. Pedro estaba en el limbo, no sabía lo que estaba ocurriendo. Pero note una cosa, esa copa sigue preparada. Apocalipsis 14:10. Beberá también del vino del furor de Dios, que en la copa de su ira está como puro, no diluido, será atormentado con fuego y azufre en presencia de los santos ángeles y del Cordero. Yo pregunto, ¿quién le dio de beber a Jesús la copa? Su propio Padre. Escúcheme bien lo que le voy a decir, hermano protestante, hermano católico. Jesús pasó por el infierno no cuando murió, lo pasó vivo para que usted no pase por él. El Señor pasó por ese lugar de tormento estando vivo, no después de morir. Es más, dice la Escritura que era agónico. ¿Qué es agonía? ¿Quién siente agonía? Alguien que está ¿qué? Muriendo. Dice la sierva del Señor: si los mortales pudieran ver el asombro y el dolor de los ángeles cuando observaron con aflicción silenciosa que el Padre retiraba sus rayos de luz, amor y gloria de su Hijo, entenderían mejor cuán ofensivo es el pecado a la vista de Dios. Cuando el Hijo de Dios se inclinó en el huerto del Getsemaní en actitud de oración, la agonía de su espíritu hizo que por sus poros brotara sudor como grandes gotas de sangre. Hermano, la agonía de Jesús de cargar el pecado del mundo, de cargar tus pecados, los míos, de separarse de Dios, lo hizo sudar sangre. De hecho, su rostro totalmente se desfiguró. Jesús estaba prácticamente muriendo por nuestros pecados allí en ese lugar. La turba se acercaba rápidamente, los discípulos dormían y Jesús solo se enfrentaba a las tinieblas de este mundo. Sigue diciendo: fue en ese momento cuando el horror de grandes tinieblas lo rodeó. Sobre él estaban los pecados del mundo. Sufría en lugar del hombre como transgresión de la ley de su padre. Aquí estaba la escena de la tentación. La luz divina de Dios se estaba alejando de su visión y estaba quedando en poder de las potestades de las tinieblas. Hermano querido, ¿quién ha leído que en sus 33 años y medio Jesús sufrió de gripe o de alguna enfermedad? ¿Sabe por qué no lo ha leído? Porque Dios protegía a su Hijo. El pecado no lo había tocado y no enfermaba.
¿Cuántas veces tomaron piedras? ¿Pudieron matarle? No, porque Dios se interponía. Pero ahora Dios quitaba su protección y lo dejaba en manos de Satanás. Terrible, mis hermanos. Dice, en la agonía de su alma, yacía postrado en la fría tierra. Se daba cuenta del enojo de su padre. Cristo había tomado de los labios del hombre culpable la copa del sufrimiento y se proponía a beberla él mismo, dando al hombre en su lugar una copa de bendición. La ira que habría caído sobre el hombre caía ahora ¿sobre quién? Sobre Cristo, mis hermanos. Y la Escritura señala, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Tremendo. Si ese ángel no aparece, yo creo que Jesús hubiese muerto en ese lugar, porque su agonía era terrible. Sigue diciendo esta escritora, en esta terrible crisis, cuando todo estaba en juego, cuando la copa misteriosa temblaba en la mano del doliente, los cielos se abrieron, una luz resplandeció de en medio de la tempestuosa oscuridad de esa hora crítica, y el poderoso ángel que está en la presencia de Dios, ocupando el lugar del cual cayó Satanás, vino al lado de Cristo, vino para darle poder al suplicante divino humano. No vino para quitar de su mano la copa, sino para fortalecerle a fin de que pudiese beberlo, asegurado y asegurándole el amor de su Padre. Vino para dar poder al suplicante divino humano. Tremendo, mis hermanos. Y termina diciendo ella, le mostró los cielos abiertos. Le habló de las almas que se salvarían como resultado de los sufrimientos. Le habló de Bolivia, de batallas de fe, de este evangelio que estamos predicando. Le aseguró que su Padre es mayor y más poderoso que Satanás, que su muerte ocasionaría la derrota completa del diablo y que el reino de este mundo sería dado a los santos del Altísimo. Le dijo que vería el trabajo de su alma y quedaría satisfecho porque vería una multitud de seres humanos salvados y eternamente salvos. Y por último, dice, la agonía de Cristo no cesó, pero la abandonaron su depresión, su desaliento. La tormenta no se había apaciguado, pero el que era su objeto fue fortalecido para soportar su furia. Salió de la prueba sereno, henchido de calma. Una paz celestial se leía en su rostro, manchado de sangre. Había soportado lo que ningún ser humano hubiese podido soportar, porque había gustado los sufrimientos de la muerte por todos los hombres. Pregunto, ¿Jesús pasó por infierno vivo o muerto? Vivo. ¿Pagó la segunda muerte? Sí. ¿Saben que este joven tuvo una tremenda pelea con su padre y su padre lo echó de la casa? El padre era un hombre bueno, pero su hijo era pero muy malo y lo echó de la casa. Y el joven no quiso volver jamás a esa casa. Pero pasado el tiempo le fue muy mal y él soñaba con regresar a ese lugar. Así que escribió una carta porque sabía que su padre era un hombre de carácter justo. Y le escribió una carta y le dijo, Padre, no estoy bien, necesito tu ayuda, por favor recíbeme como hijo, yo voy a tomar un tren para mi pueblo. Si tú me recibes, coloca un pañuelo blanco en el árbol que pasa justo al lado de la carretera frente a nuestra casa. Si yo miro el pañuelo, yo sé que tú me recibes. Le mandó la carta, compró el boleto y se montó en el tren. Cuando el tren se acercaba, una señora notó que este muchacho estaba nervioso y le dijo, hijo, ¿qué te pasa? Y el muchacho contó su historia. Le dijo, mira, yo tuve una pelea muy fuerte con mi padre y le dije a mi padre que si me perdonaba colocar ahí el pañuelo. Y le dijo la señora, cierra tus ojos que el tren entra al pueblo. Si el pañuelo está, yo diré, hijo, corre, tu padre te llama. Y el tren se acercaba, mis hermanos. Muy rápidamente
El joven cerró sus ojos. Él midió el tiempo en que el tren estaría frente al árbol. Era el momento. Y la mujer que le acompañaba le dijo: hijo, abre tus ojos, tu padre te llama. Cuando el muchacho levantó su mirada, el árbol estaba no con un pañuelo, estaba lleno de pañuelos blancos. Mis hermanos, Dios es amor. Pagó muy caro para salvarte. Tú vales el valor de Jesús. Por favor, no permitas que tu alma se pierda, porque es tuya la decisión. Pregunto esta noche, ¿hay alguien que quiere que Jesús tome su lugar como ya lo hizo en la segunda muerte? ¿Que está dispuesto a entregar la vida para que Cristo la transforme? Si usted desea aceptar a Jesús y no lo ha hecho, yo me voy a poner de rodillas y usted puede arrodillarse conmigo. Querido Padre, qué grande es tu amor, tan grande que cuando Jesús estaba en la cruz, el cielo entero estuvo preparado para bajar a buscar a tu Hijo. Pero preferiste verlo morir por amor a nosotros. Jesús pasó por la segunda muerte que nosotros merecemos para nosotros vivir la vida que Él merece. Ruego por esto, Señor, que han escuchado este mensaje, que no se dejen engañar. Nos esperan cielos nuevos y tierra nueva, no un lugar eterno de tormentos. Ayúdanos a mirarte con amor y a entregar nuestro corazón, a confiar en ti, porque tú eres la roca eterna, y si nosotros pisamos sobre la roca eterna, tendremos vida eterna. Gracias porque nos escuchas. Acompáñanos, Señor, en el resto de la actividad y desciende sobre nosotros con tu Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.